político, el doctor Marcelo Arancibia. Muy buenos días, Marcelo. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7. Estos humildes periodistas nauseabundos y vomitivos, como nos trata el presidente. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Lamentable lo del presidente, grave. Sí, gravísimo. Es grave porque ya no son cuestiones, digamos, anecdóticas o mero exceso, sino que lo define ideológicamente como algo que no es lo que él se presentó en la sociedad en su candidatura. Eso no es de un liberal, todo lo contrario, es de un autoritario. Claro, sí, claro. O lo fue... Cortar la libertad de expresión es lo más grave entre las cosas. Más Marcelo, grave que puede pasar siempre fue así y lo disimuló. Bueno, yo creo que siempre fue así. En la campaña, entre el 21 y el 23, él demandó a 5 periodistas por daño moral, porque él decía que las críticas de ellos a las cosas de Milei eran calumnias e injurias. Entonces, bueno, me parece que habían señales de que el presidente, como Cristina, como todos los populistas en el mundo, quieren o detestan a la prensa y lo que esto significa en una sociedad democrática como un puntal de las libertades de todos. Así que bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que la sociedad que le dio el voto lo tiene que reaccionar y contenerlo y exigirle que cambie de rumbo con respecto a esto, porque yo estoy convencido que para lograr una economía estable, equilibrada, que permita el progreso y termine con las frustraciones de millones y millones de argentinos, es imprescindible tener un sistema político democrático, republicano, transparente, atado a la Constitución, es decir, de Estado de Derecho. Bien. Si esto último no se da, lo económico, lo más probable que pase es que vaya a fracasar. De hecho, Marcelo, y más en el contexto en el que lo dio en este foro de ultraconservador que se ha dado ahí en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en nuestro país, en la capital de nuestro país, ultraconservador o con un personaje desnable como el titular de Vox, ¿no, Marcelo? Alguien que apoya, que está muy vinculado nada más ni menos... La derecha... Sí, alguien que está vinculado nada más ni menos que al PDA, que es Alternativa Alemana, que es este partido en donde, un poquito son nazis directamente, Marcelo, a Marine Le Pen en Francia, a Víctor Orbán en Hungría, al propio Vladimir Putin, ¿no? En el mundo tenemos muchos autócratas, algunos abiertamente en ese rol y que no tienen ningún problema de censurar, cerrar medios, perseguir periodistas, asesinarlos, como ha ocurrido en Rusia, en Arabia Saudita, en Irán. Hay lugares donde hay una democracia simulada, pero que de una manera sutil pero efectiva también se bloquea el ejercicio de la prensa y la libertad de prensa, con una política tributaria que hace inviable los medios de comunicación, con leyes penales que hacen que los periodistas y los medios vayan a tribunales y los terminan o amedrentando o haciendo que los medios quiebren económicamente, o cooptando o capturando los medios de comunicación para que personajes afines al gobierno lo protejan mediáticamente. Vos fijate que en el caso de la Argentina, Milei tiene una predilección por un grupo de periodistas que son a los únicos que le concede entrevistas donde él dice lo que quiere, y los periodistas en realidad no son tales, sino que son propagandistas y que se prestan a esto del control de los medios, el control de las ideas para poder manipular y controlar a la sociedad y con ellos el electorado. Entonces me parece algo muy grave, algo que ya las organizaciones vinculadas a la libertad de prensa ya en reiteradas oportunidades han manifestado su preocupación, su crítica, también el orden internacional, y está claro
que Milei ha decidido, como lo hizo en su oportunidad los Kirchner, identificar a sus enemigos, que es la prensa. En el caso de los Kirchner, nos olvidemos que el satánico era Mañeto, y la principal oposición era Clarín. Para Milei, bueno, el personaje satánico que tiene esbirro, como él dice, a su disposición es Aguirre, que es el dueño del diario La Nación, y es el diario La Nación pareciera el partido político opositor a Milei. Entonces, estos parecidos de los populismos de extrema derecha y el populismo Nacampop que representaba el peronismo, bueno, se tocan y afectan la calidad de nuestra democracia. Lo que la sociedad debe entender que esto también va a afectar la calidad de nuestra economía, que de por sí ya es deplorable. Sí, adelante. Bueno, hablando de economía, es la economía bimomentaria, estúpido. Con esta frase empezó la carta de Cristina Fernández de Kirchner, que se ha hecho público en el día de hoy, de 8 páginas, donde habla justamente, ¿no?, de el peronismo, que dice que se torció, que se desordenó tras la experiencia del Frente de Todo. Criticó muchísimo, bueno, la última gestión, sin nombrarlo, Alberto Fernández, inclusive, por supuesto, también a Sergio Massa, que es la última parte de la economía que llevó adelante el gobierno anterior. También criticó muchísimo a la gente de la CGT, a los movimientos sociales, al Fondo Monetario Internacional, a Guzmán, bueno, por supuesto, ni hablar a el gobierno actual diciéndole que... ¿De autocrítica nada? Nada. Diciéndole a este gobierno de que va a fracasar, que es un desastre, que va a explotar en cualquier momento y que no hay dólares. Y yo recién decía... Pero evidentemente se olvidó esta señora que entregó el poder siendo vicepresidente, que entregó con 11.000 millones de dólares negativo el Banco Central de la República Argentina, que durante el último gobierno tampoco habían dólares. Y cuando ella fue presidente, se negó a decir las cifras normales y reales. Por eso tenemos personajes que fueron procesados justamente y condenados por haber mentido en las cifras del INDEC, juicios internacionales que nos dejó, y que ya vamos a hablar enseguida, que tienen que ver con aerolíneas YPF, que ojo, podemos hasta perder YPF con una deuda que ya no es de 16.000 millones de dólares, sino que con los intereses ahora son de 18.000 millones de dólares. Evidentemente es la única buena, la mejor. Los demás no sirven ninguno, sea del partido de ella o sea de la oposición, ¿no? Bueno, preguntaba si había hecho una autocrítica, porque si hay cosas que Cristina, la verdad, debiera pensar 2 veces antes de hacer declaraciones, es sobre la gestión económica y la designación de sus candidatos a vicepresidente o a presidente, ¿no? Claro. Sí. En ambas cosas ha sido un desacierto tremendo, lo de Cristina como presidenta y como vicepresidente. Sí, claro. No hay que olvidar, mejor dicho, que cuando ella le entrega el mandato a Mauricio Macri, la reserva del Banco Central era negativa. Efectivamente. Y que Fernández, cuando asumió, bueno, había más de 12.000 millones de dólares en el Banco Central. Y si bien Macri había endeudado el país con el Fondo Monetario, esa deuda era sustentable porque habían divisas para cumplir con los compromisos. A un costo importante, ¿no?, que fue perder el gobierno porque se le desmadró la economía, fundamentalmente la microeconomía, la que padece y sufre la gente a diario. Pero Alberto Fernández entregó la presidencia y ella era vicepresidente con más de 11.000 millones de dólares de reservas negativas. El problema que tenemos hoy en el gobierno actual es que si bien Milei para mayo, junio había logrado que las reservas en el Banco Central fueran 0, pero se había, digamos, dejado el saldo negativo, hoy con la política de contención del dólar para evitar una devaluación, las reservas del Banco Central han vuelto a ser negativas del orden de los 5.000 millones de dólares, y se estima que para fin de año esas reservas negativas serían de 9.400 millones de dólares. Entonces tenemos una economía donde la inflación va bajando, la economía está en recesión,
y el Banco Central no tiene reserva para afrontar los compromisos con nuestros acreedores. Ni hablemos si ocurre lo que vos estás planteando, de que tengamos que afrontar la deuda, no solamente YPF, sino la Nación, el Tesoro Nacional, con el Fondo Burford, en una de las operaciones más graves de la historia argentina, como fue la estatización parcial de YPF por parte de los Kirchner, que le dio a sus socios, los Eskenazi, la oportunidad de supuestamente vender o parte o todo de su juicio a este Fondo Burford, que ya tiene en el bolsillo un juicio ganado en primera instancia, y ahora está averiguando la jueza si YPF tiene la autonomía de la Nación, porque si se determina que el valor de los combustibles, la política de los combustibles no lo fijaba el directorio de YPF, sino el presidente o el ministro de Economía, ya sea Guzmán, Fernández o Massa, o ahora Caputo, bueno, la jueza va a decir que YPF es una ficción, y que en realidad el deudor de Burford no es solamente YPF, sino también el Estado Nacional, y pueden embargar, por ejemplo, los 2.500 millones de dólares en onza de oro que Milei ha sacado del país y lo ha llevado a la banca inglesa para ver si pueden conseguir dólares para ir sellando estos huecos que va generando la política nacional para controlar los dólares paralelos y evitar una devaluación. Bueno, pero a ver, lo que está solicitando la juez es ahora, le ha pedido a la justicia argentina, seguramente a través de exhorto, bueno, vos sos abogado, sabés mucho más de esto, pero le ha solicitado los mails, los WhatsApp, que tienen que ver justamente con los ministros de Economía, que tuvo el gobierno anterior, y que seguramente nos va a ir mal, porque, a ver, la sentencia de los 16.000 millones de dólares fue contra el gobierno argentino, contra nuestra, de alguna forma se convirtió en una deuda soberana nuevamente. Contra el Estado. Contra el Estado, no contra la empresa YPF, teniendo en cuenta que justamente se supone que es una empresa del Estado, pero con autonomía, que no depende del Estado. Lo que han planteado los abogados querellantes, en este caso los buitres, es: señora juez, averigüe, mire que esta empresa no es tan independiente, la maneja el Estado. ¿Por qué? Porque la juez ordenó que le pague el Estado argentino y no YPF. Lo que quieren ahora los demandantes es tratar de sacarle dinero a YPF como empresa. Ojo, podemos perder con esa suma tan importante de dinero, podemos perder la empresa. Cobrarle a la Argentina como una deuda soberana es medio complicado, pero a la empresa es mucho más fácil, Sí, por supuesto. Así como este fondo se mueve rápida y hábilmente para cobrar ese éxito, no olvidemos que cuando Fernando y Cristina llegan al poder en el 2019, una de las primeras cosas que hicieron fue desactivar la estrategia judicial, el Tesoro de la Nación. En ese momento estaba un abogado salteño que había puesto Macri, que había pedido que se investigara la conexión y probable corrupción en estatización de YPF entre los Kirchner, Eskenazi y el Fondo Burford. Claro. Para poder establecer, bueno, que en realidad todo esto se había hecho para esquimar a YPF y al patrimonio nacional, al Tesoro Nacional, si esa investigación hubiese prosperado en los juzgados de Nueva York, más el hijo hubiese investigado la denuncia que hizo Elisa Carrió y otros diputados nacionales por la estatización de YPF, bueno, hoy podríamos decir que Argentina no es deudora de esa monstruosa cifra que va a condenar seguramente a esta y a las generaciones venideras del país, sino que podríamos tenerlos ante un tribunal, tal vez cumpliendo una condena a todos los responsables, no solamente de la mala administración, sino fundamentalmente de los delitos. Claro. Pero bueno,
sobre estas cosas Argentina no logra sellar, terminar, como alguna vez dijo Mariano Moreno, que sería nuestro destino mudar de tiranos pero no terminar la tiranía. Claro. Y la tiranía fundamentalmente son sistemas, sistemas culturales, institucionales, que hacen que Argentina no pueda avanzar y transformar sus instituciones, su cultura política, para encontrar de una vez por todas, más allá de las diferencias lógicas que hay en el seno de una comunidad, una idea de bien común. Si no, mirá lo que está pasando con los legisladores nacionales. La libertad avanza. Sí, claro. Como dice un politólogo de una manera brillante, Malamud. Exacto, evidentemente, exactamente, lo vi esta noche, evidentemente, sí, al colega Malamud. Eso tiene decenas de asesores, sí, con la pretensión de utilizar la estructura del Estado para ampliar su poder político, algunos quisiendo ser gobernadores, otros intendentes, u otros mantenerse en el poder con todos esos privilegios. No es solamente el Senado de San Luis, sino también el de San Juan, el del bloque libertario. Pero te paro que el senador de San Juan dijo que iba a renunciar a los aumentos salariales y nunca mostró un recibo de sueldo si lo hizo o no hizo, si cumplió o no cumplió con la palabra. Lo que sabemos algo de esto, sabemos que era una mentira burda, porque ningún legislador nacional o provincial puede renunciar a lo que se considera una prerrogativa del cuerpo. La dieta no es del senador, sino del cuerpo. Entonces, esperemos que cuando esta mentira la conozca la sociedad, bueno, la sociedad en las urnas haga lo que tenga que hacer, que es castigar a los mentirosos. Claro. Hablar de casta, porque ayer saltó lo del senador Abdala, este puntano que quiere ser gobernador. Una de las asesoras, ¿saben quién es? La hija de Rodríguez Sá. O sea que más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿no, Marcelo? Más de lo mismo, y no solamente tenemos que irnos a San Luis. Acá, bueno, se ha tomado estado público que el ex intendente Marinero es asesor del gobierno provincial. Muy bien, bueno, esto es costumbre, era una costumbre muy bien aceitada por parte de el gobierno, o dos gobiernos anteriores, ¿no? Que tienen que ver con, José Luis Gioja y Luñat. Recordemos que tenían más o menos 40 asesores, y hasta que no hace mucho tiempo el ex intendente de Caucete, no recuerdo el apellido, de Caucete, Emilio Mendoza. Emilio Mendoza. Era el jefe de asesor. Emilio Mendoza. También estaba el Coco Abelín. La casta. La dificultad de muchos dirigentes políticos de volver al llano y el pánico que tienen por volver a laburar. Es difícil ganarse la moneda. Exacto, por volver a laburar, Marcelo. Marcelo, te traigo a otra información que tiene que ver, lamentablemente, con los hechos que han sucedido en el día de ayer en la República Argentina, más allá de la carta de Cristina Fernández. Sí, estamos haciendo un recorrido de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas a Marcelo. Más allá de esto, que es echarle la culpa a los demás, muy de Cristina, y que ella es la mejor, la pura, y que no tiene responsabilidad de nada, sabiendo que la sociedad se dio cuenta que esto no es así. Pero ayer hubo un atentado en la República Argentina, menor, gracias a Dios, que se puede considerar como una advertencia, un llamado de atención. Uno dice, ¿por qué al presidente de la Sociedad Rural Argentina? Y porque son empresarios, tal vez empiecen así, y porque están muy ligados al gobierno nacional. Gracias a Dios fue con lesiones muy leves que tuvo la joven secretaria que estaba al lado justamente del presidente de la Sociedad Rural, y recién lo comparábamos un poquito, quienes lo hemos vivido, como en el caso mío, en la década del 70, esto empezó así con Montoneros, esto empezó así con un gobierno democrático que en algún momento estaba Juan Domingo Perón y después Isabel Perón, la creación de la AAA, que también recordamos, y ayer, qué casualidad, ¿no?, salió también un personaje de estos delincuentes que fue condenado de por vida, recordemos, y que Carlos Menem indultó, y nos referimos a Mario Firmenich.
hay que tener cuidado con todo esto, ¿no? Sí, la justicia durante el gobierno de Alfonsín lo condenó a 30 años de prisión a Firmenich, entre otros jerarcas de las agrupaciones guerrilleras. Alfonsín no solamente cumplió su palabra electoral de llevar a los tribunales a los responsables de la dictadura, también lo hizo con los cabecillas de estas agrupaciones guerrilleras. Y Carlos Menem, bajo una falaz argumentación de pacificar, ahí los indultó. Uno de los hechos más graves desde el punto de vista jurídico y consolidación de la democracia, pero que también indica que no sirvió en términos políticos porque tanto Firmenich como los partidarios de la dictadura, como por ejemplo la vicepresidente, siguen reivindicando esos años de plomo, de muerte, de atentado, de golpe de Estado, de terrorismo de Estado, de lucha armada, donde se despreciaba la democracia y la república, que excluyen todo ese tema de la violencia política. Con respecto al atentado de ayer, que es un hecho muy grave, muy repudiable, esperemos que la justicia rápidamente determine quiénes son sus autores, no solamente los materiales, sino también los ideológicos. El tema que a mí me ha preocupado es las especulaciones que se han hecho en torno de este hecho repudiable. Por ejemplo, en las redes sociales, los trolls del gobierno nacional intentan con esto justificar los gastos reservados de la CIDE, que hoy están en el tapete y cuyo DNI ha sido derogado en diputados y probablemente la semana que viene sea derogado en senadores, con lo cual se deje sin efecto ese DNU. Y esto de la aparición de Firmenich, un tipo execrable que obviamente tuvo la oportunidad de pedir perdón, de hacer una autocrítica, como en alguna oportunidad el general Balsa lo hizo desde el ejército, pero bueno, trae todas estas confusiones, ¿no? Y un discurso repudiable de un tipo que un totalitario fascista tanto como lo que él cuestiona. Claro. Pero ojo que esto es Argentina y nosotros hemos tenido muy malas experiencias con los servicios secretos, por eso es tan importante su control parlamentario y el uso de los recursos que hacen, porque bueno, hay que cuidarse de que jamás Hezbollah no ponga en bomba, asegurarse de que el narcotráfico no penetre al país, pero muchas veces la Secretaría de Inteligencia del Estado es noticia porque espía políticos, espía jueces, espía periodistas, estos actos de confusión. Exactamente. Ahí está la situación. Entonces, bueno, esperemos que la justicia en esta oportunidad, como ha ocurrido en otros casos, en otros no, vaya a fondo y esclarezca este tema. Claro, bueno, justamente que ahí está la situación. Los servicios de inteligencia, lamentablemente, desde ya hace mucho tiempo, yo creo que el único que no los utilizó mucho políticamente fue Raúl Alfonsín, aunque también hubieron algunas señas que... No lo pudo utilizar, Daniel, porque estaban todavía muy cooptados por la residual militar. Desde adelante. Todos los servicios de inteligencia nacionales, fundamentalmente, ¿no? Lo que es la CIDE, o como le cambien el nombre, porque le han cambiado como 40 veces el nombre, y también los servicios de inteligencia en las provincias, fueron captados por los gobiernos y se dedicaron a hacer política de inteligencia solamente partidaria, para hacer carpetazos, para llevar a la justicia, armar causas, a ver, ¿qué es lo que decían? Bueno, te controlo a vos para tener controlado el gobierno. La inteligencia es otra cosa. La inteligencia está al servicio de la sociedad y de la patria. 100 millones de dólares para un servicio de inteligencia de cualquier nación del mundo no es nada. No es nada en materia de inteligencia internacional. Acá nos dieron 2 bombazos y los servicios de inteligencia nunca se enteraron. Acá mataron personas y lo dejaron pasar, fueron cómplices. Lo malo es
la función que cumplen los servicios de inteligencia justamente en la República Argentina. El momento en que nosotros no tengamos personajes en la inteligencia o gobierno que hacen inteligencia para espiar a los amigos y los enemigos políticos nada más, y que la inteligencia se dedique a cuidar la patria, te puedo asegurar que 100 millones de dólares para estos servicios la inteligencia cuesta muy cara, porque la información, mucho más a nivel internacional, se vende, se compra y es carísima, Sí, totalmente. Simplemente recordar que durante el gobierno de Alfonsín hubo un gran consenso del Congreso de los partidos políticos, fundamentalmente el radicalismo y el peronismo, para sancionar, que fueron rectoras para reorganizar el Estado, tanto en lo que se refería a sus Fuerzas Armadas como a los servicios de inteligencia. Claro. Todo eso se fue desnaturalizando, y los servicios de inteligencia en los 90 comenzaron a ser utilizados para el espionaje interno, político, claro. Y estuvo involucrado en las causas de las explosiones, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, entre otros hechos. Dicen los que conocen las intimidades del poder en Argentina, que Néstor Kirchner dormía a las 7. Exactamente, escuchando con un auricular claro, los teléfonos pinchados. Decían, no solo sus adversarios, fundamentalmente sus amigos, Sí, claro. que decían en privado sobre él. A mejor estilo Nixon. Claro, bueno, esto no ha sido resuelto, es una asignatura pendiente, que nuestra democracia sea transparente y que no transite por las catacumbas, las cloacas del poder, que a donde están los servicios de inteligencia. Nadie niega que el país lo necesita, que deben estar bien financiados, pero debe estar servicio de la protección pública, claro, contra atentados externos o contra los crímenes que son hoy vigentes, narcotráfico, etcétera, entre otros. Pero bueno, una asignatura pendiente del país que en este clima político que tenemos se ve muy complicado, porque si bien 100 millones es poco de dólares, es muchísimo para el control de las redes sociales. Claro. Y acá lo que se sospecha es que, atento que los libertarios han hecho de las redes sociales un espacio donde han logrado penetrar en la sociedad sin un partido político instalado en el territorio. Bueno, vos con las redes sociales podés manipular la opinión pública, podés ganar elecciones, porque ahí no hay ningún filtro. Claro. No hay ningún filtro, y de hecho el personaje, uno de los más importantes de este gobierno, que es Santiago Caputo, se da el lujo de no solamente no ser un funcionario público, sino tiene un contrato de servicio como monotributista. Sin embargo maneja tal vez las más importantes cajas del Estado Nacional y define la comunicación del gobierno, y en las redes sociales lo hace a través de seudónimos. Entonces esto ya deja de ser una cuestión anecdótica o simpática, o una picardía como podría ser la picardía de un puntero en un asentamiento que maneja desde los planes sociales, los bolsones y la droga. No, este hombre maneja en las redes sociales un aparato de comunicación sin ningún tipo de filtro, y eso puede ser grave y peligroso. Hemos visto en Argentina, a través del Twitter o el X, se echan funcionarios y lo hacen personajes que no tienen ningún tipo de responsabilidad de gobierno, que no están sometidos ni al Código Penal por los delitos contra la administración pública, ni contra la ley de responsabilidad civil por los actos lesivos que comete un funcionario. Entonces, todas estas irregularidades, bueno, hay que financiarlas, y el problema es que la plata del Estado, si bien hay que usarla con reserva en materia de seguridad interior y exterior, tampoco puede ser utilizado para fines políticos de una facción como es el que está gobernando hoy por hoy en la Argentina. De hecho, Marcelo, con todo esto del DNU de la CIE, de los gastos reservados y los 100 millones, bueno, a ver, algo no le podemos negar al gobierno, al Ejecutivo o al gobierno nacional. Es la idiotez que tienen encima, porque ellos tendrían que haberse quedado callados de piola, como es el dicho, a ver qué es lo que sucedía en el Parlamento. No obstante, a los días de la firma de este DNU,
saltó la primera oración política desde la CIDE contra una colega, contra Mónica Gutiérrez, contra dos colegas, Mónica Gutiérrez y otra colega más. ¿O no, Marcelo? Sí, bueno, que este gobierno toma a los periodistas y a los medios de comunicación como enemigos. Claro. De hecho, el gobierno se jacta de no pagar pauta publicitaria, lo cual es una falacia, porque la pauta publicitaria la pagan a través de empresas autárquicas como YPF o la FRIP, o entes autárquicos. Y ahí se ganan, bueno, estos propagandistas, tanto en los medios de comunicación tradicional como en las redes sociales. Exacto. Para defender a capa y espada al gobierno y defenestrar al que osa criticar al presidente o al gobierno nacional. Sea un poco extraño, si no, preguntémosle a la vicepresidenta Villarruel cómo la trata el gobierno en los medios de comunicación y en las redes sociales. ¿Cómo la tratan algunos diputados de ellas mismas? Es decir, esta señorita Lemone, por ejemplo, ¿cómo la trata? Bueno, exacto, y no creo, a ver, es como anoche decía Malamud, hay muchos que tienen los patitos, no tienen bien puestos los patitos en la cabeza, pero no todo es locura o gente fronteriza entre lo racional y lo irracional, entre lo cuerdo y lo loco. Hay mucho estudio del comportamiento de las sociedades que, bueno, frente a un país como el nuestro, devastado, que está enfurecido porque se le ha frustrado en los últimos 10, 15 años la calidad de vida, o ahora le preguntemos a los que tienen que pagar en este mes de septiembre las boletas de la luz, que son impagables, o las del gas, que son impagables. ¿Qué opinan de un senador como Abdala, que tiene 20 funcionarios en San Luis para ver si puede ganar la gobernación? Claro, sí, entonces se juega con fuego. O cuando Cristina sale a dar cátedra, cuando ella ni siquiera admite que el fracaso de sus gestiones nos ha llevado a esta situación. Incluso ella, que critica tanto a Milei, debe saber, supongo que lo sabe, que esto es resultado de su pésima gestión, de su corrupción, de su autoritarismo, de su desprecio hacia la política, bueno, un momento complicado, y no vamos a salir rápidamente del mismo porque el ajuste ha llegado para quedarse. Si no, vamos a ver cómo viene el presupuesto 2025 con innumerables cantidades de ajustes, o sostener o profundizar los ajustes que se han visto en el 2024, donde ni siquiera hemos tenido presupuesto. Sí, claro. Te hago la última y quiero terminar con una frase, Marcelo. ¿Qué opinión te merece, bueno, esto que se llevó ayer de esta cumbre ultraconservadora? A ver, Abascal, ¿qué opinión te merece ese personaje? Bueno, por lo que uno ha leído y escuchado, es un personaje que se quedó en el tiempo. Es un franquista, un hombre que desprecia la democracia y que intenta en España hacer lo mismo que Milei o Cristina lograron en la Argentina. Yo creo que hay que revalorizar los partidos políticos que apuestan a la moderación, al centro, y que afiancen estos valores que hoy, bueno, están tan cuestionados como el de la democracia y de la república. Ellos se aprovechan de esas debilidades, de esos fracasos, para llevar a la sociedad a la confrontación, a la exclusión, a la discriminación, y hacer del mundo algo muy complicado de vivir, porque en el fondo esta gente mira con simpatía a personajes como Putin. Claro, sí, fíjate que todos esos partidos de extrema derecha no quieren que sus gobiernos financien armamentísticamente a Ucrania, no les interesa el destino de los ucranianos, porque solamente miran el pupo, y de que ese dinero tendría que ir para asistirlo a ellos, claro. Cuando no se dan cuenta de que Putin es lo más parecido que hemos visto en el siglo XX a lo que fue un Hitler o que fue un Stalin, claro, un peligro para la humanidad con armas atómicas, cosa que por lo menos Hitler no tuvo a su alcance, pero sí hizo un desastre, como todos sabemos, como fue por ejemplo el Holocausto. Sí, claro. Entonces, bueno, es preocupante.
Te hago la última, pero te traigo la provincia de San Juan. Hemos hablado de este diputado libertario que ayer se sinceró diciendo que tiene más de 15 asesores. Senador. En realidad tiene 20, de los cuales, 15 los tiene trabajando en San Luis para hacer política, pero nadie todavía ha roto el récord de un ex senador sanjuanino que llegó a tener más de 60 asesores, como fue el señor Roberto Basualdo, de los cuales muchos quedaron en planta permanente. Y te nombro 2 o 3. Marcelo Rego, gobernador de la provincia de San Juan, el señor Martín, vicegobernador de la provincia de San Juan, y hasta inclusive la señora intendente de la capital sanjuanina, empleados de planta permanente del Congreso de la Nación, que deben estar con licencia, no deben cobrar seguramente, pero tienen el carguito guardado ahí. Lo cierto es que la pregunta va con lo que surgió ayer a través de una agencia o de estas empresas dedicadas justamente a hacer encuestas nacional, y que saca al gobernador de la provincia de San Juan entre los mejores con mayor nivel positivo, 56% de imagen positiva, aún mayor de cuando ganó las elecciones. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo estoy recorriendo la provincia fundamentalmente escuchando a la gente por el aumento de las tarifas, claro. Electricidad, gas, medicamentos. Yo la verdad me parece que van a tener que actualizar las encuestas o revisar los métodos para llegar a esas conclusiones. Me parece que mes a mes el ajuste se siente, pero la gente no ve el salir de la decadencia. De hecho se agrava. Es decir, el empobrecimiento avanza, y esto es lo que indica la última encuesta de pobreza e indigencia en Argentina. Lo cual, creo que la paciencia de la sociedad se va agotando, y esto debe ser un llamado de atención para el gobierno, porque, no se puede seguir manifestando con cierta gracia o sadismo la profundidad del ajuste que se está llevando, si a su vez generar recesión económica en el país. O sea, bajar la inflación, empobreciendo o retrayendo la actividad económica, esto tarde o temprano va a tomar un cariz de un problema social y político grave. Lo advirtió Malamud ayer, va a empezar a ver. Marcelo, va a empezar a ver, claro. Es más, se está conociendo ¿cuánto es? 4.2, provincia de Capital Federal. Daniel, sí, la inflación 4.2 ha dado en Capital Federal la inflación, Marcelo. Este es último momento. Hoy se conocía el índice, se tenía que conocer el índice de IPC de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal. 4.2 bajo con relación a lo que tuvo el mes pasado, que fue 4.6. Fue 5. 5, exactamente. Fue el mes pasado, lo cual implica que probablemente sea 3.9. El gobierno nacional logre tener el famoso 3 adelante en el transcurso de la semana que viene, que vamos a conocer justamente el IPC nacional del mes pasado, con una economía totalmente retraída, ¿no? Totalmente. Claro. Por eso el tema preocupante de un gobierno que me parece que se está tomando en serio unas encuestas que yo creo que hay que empezar a revisar. Y ojo, esto no es que la gente quiera volver para atrás. Yo estoy convencido que el peronismo va a pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo en el llano, y seguramente va a ir cada vez recibiendo menos apoyo popular en las urnas. El tema es que va a tener que surgir una oposición alternativa a este gobierno que comience a plantear que el reordenamiento de la economía nacional no solamente debe ser de la mano de un ajuste que genere recesión, sino de un ejercicio racional de los recursos públicos para no generar inflación, pero a su vez permitir que la economía crezca. Bien. Porque si no vamos camino a un conflicto social y político grave. Marcelo, por último,
escuché estas palabras y te voy a decir después quién las dijo. No hay ingrediente más esencial para una prensa libre, fuerte e independiente para nuestro éxito, continuando lo que nuestros padres fundadores llamaron nuestro noble experimento de autogobierno. Estas fueron las palabras de un presidente de los Estados Unidos de América. ¿Sabes quién, Marcelo? Bueno, ayer leí la nota del... Ronald Reagan, Marcelo. Editor, sí, excelente nota del editor de New York Times que ha escrito y que nos refleja de alguna forma. Está también en Infobae, ayer estuvo en La Nación, hoy ahora está en Clarín, en Infobae, en la mayoría de los medios nacionales. El presidente dice de que Reagan y Thatcher son sus ídolos. Sus ídolos. Bueno, tendría que leer. Ahí te das cuenta que no ha leído nunca un libro, más que a Hayek y a Friedman. Nada más, Marcelo. Marcelo. Bueno, de la nota del New York Times, publicado en el Washington Post, no se habla de Milei, pero podría perfectamente hablarse, porque él dice ser, junto a Trump, los dos personajes políticos más importantes del mundo. Y esa nota tiene un destinatario, que es para interpelar a la ciudadanía norteamericana ahora que tiene que votar presidente en noviembre. Y habla de otros personajes que son muy amigos de Milei, que Milei Víctor Orbán, por ejemplo, para su asunción. Orbán, Bolsonaro y el presidente de la India, Modi. Así que bueno, esto la gente tiene que preocuparse, porque así esto va camino a un fracaso y Argentina no tiene margen para otro fracaso económico. Marcelo, te damos las gracias por tu tiempo, por tu atención, por tener siempre estas lindas y ricas charlas que tienen que ver con la actualidad política nacional, provincial, internacional y todo lo que nos pasa a los argentinos. Muchísimas gracias y por supuesto vamos a seguir molestando como es de costumbre. Que tengas un bonito fin de semana, Marcelo. Muchísimas gracias, Marcelo. Igual, un fuerte saludo a la vez. Muchas gracias. Fue el doctor Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana, 12 horas 10 minutos, sí, perdón. Vamos a la tanda.